Estos son los datos del PAC antes del cierre. Viene bien para alguno. Teníamos un montón de trabajadores entre los dos PAC. Esta es la plantilla de los dos PAC. ¿Vale? Si empezamos a sumar, a este ANCEAR, entre semana teníamos 3 enfermeras de tarde, 1 de noche, administrativo 1 de tarde. Bueno, sumamos las horas y tenemos 721 horas de trabajo semanales. Dividido en 35 horas, que es nuestra jornada de trabajo, 20,6 trabajadores debería de haber habido antes del cierre en esos dos PAC. 20,6. ¿Pero cuántos tenemos en la plantilla estructural? 5 médicos y 5 enfermeras. Qué fácil ha sido hacer esto. Ha sido una operación muy fácil. Por eso se tiene así la plantilla. Por eso se tiene así, porque en el momento de cerrar esto abre muchas puertas. ¿Qué tenemos? Mira, se me descuadra lo había hecho mejor, ¿eh? De 868 contratos que se hacen en el PAC de Gasteiz, 727 eran para cubrir necesidades del servicio, el 84% en el PAC de Gasteiz. Cuando lo cerraron, a mí no me sorprendió, porque es un modelo. Es un modelo, hay un interés en tener la plantilla, sí, hay un interés y es este. Después tendréis un largo rato para hablar, pero estos son los datos del PAC antes del cierre. De 868 contratos en un año, 727 eran de necesidades del servicio. De 20 personas que deberían estar trabajando en plantilla, con trabajo todos los días del año, solo había 10. Ahora tenemos la consecuencia. ¿El por qué es este? ¿El por qué es tan fácil hacer un movimiento de este tipo que tiene repercusión en la población y que además está siendo respondida por la población, por jubilados, por asociaciones de barrio, etcétera, porque esto va directamente a la calidad del servicio sanitario que se presta. Y además del PAC, que debería ser una puerta para descongestionar uno de los servicios más saturados de Araba, que es la urgencia. Que cualquiera que pase por la urgencia, somos usuarios todos y conocemos. Por lo menos yo soy usuario de la pública y yo cuando he ido a la urgencia, sobre todo a las tardes, está saturada.